You have a boy, 11 years old, and he's on the street with you. Where is he right now? He's in daycare right now. During the In day. daycare. Okay, during the day. During the day, he's at Even during the weekends? Yeah. Where do you overnight, sleep? he's with me usually. Yeah, but where? Do you have any place, an apartment or something like that? I have a tent. A tent where? Riverside and Warrencliffe. Do you have a tent over there? And yeah. Do you have to pay anything Nope. for that tent, or is it just Nope. yours? It's mine. London Cares gave it to me for free because I had nothing. How do you feel him? Do you have any support from the government or something like I that? have support, yes, from the government. Just for you, for him, or for you as well? For me too, but less for me, but more for him. Yeah, that's And reasonable. if I die, I already have it set up. If I die, he gets all the money. But you won't die, buddy. You will live for a very long time. I don't know. I have heart cancer now, so I don't know about that. Cancer? Do you have cancer? Yeah, I have heart cancer. Really? What kind of cancer? Uh, And do you have any medical support for that issue? I had a family doctor, Yep. but she dropped me as a client because I missed so many appointments. Yeah. Perfect. Thanks, man. I'll bring it for you. Tarde que temprano esta situación se va a convertir siempre en un círculo vicioso, porque tras de que vos no tenés para conseguir para pagar una renta, comer, también digamos la resistencia que pone tu cuerpo cuando no tenés droga para consumir, el desespero, eso te impulsa también a hacer otras cosas que obviamente no son muy legales. Entonces, en este orden de ideas, si haces cosas que no son tan legales, es muy difícil y es muy poco probable que en alguna empresa, en algún lugar, tengas una oportunidad de trabajo. Dentro de esta problemática, por supuesto que también hay poblaciones muy vulnerables a caer en esa condición. Si bien ya lo dijimos que hay una línea muy delgada para caer en esta condición, hay poblaciones que son más vulnerables, que son los niños, las mujeres y los indígenas. Eso sí que han sufrido mucho porque aparte de que les arrancaron su cultura, su idioma, les arrancaron absolutamente todo, también sufren en muchos casos mucha discriminación, pero ellos están mucho más cerca de esa línea de la pobreza extrema. Ahora estoy quizá en la calle más emblemática de esta ciudad, con el aumento tan deliberado de la población habitantes de calle. Esta calle también se ha visto afectada por ser la más concurrida. Hay muchísimos habitantes de calle. What's your name, buddy? Lloyd. How long have you been in the streets for? Well, I was on the streets in BC for a while. Right now I'm on disability, but they take my checks and they save them for me. So I do come down, maybe get a couple dollars so I can go buy Pokemon cards. It's like playing the lottery. You always get something. Gambling. You never know when those cards are going to be worth $400,000 in the future, right? Yeah. We're going to stand back. Yeah. Yeah. Why are you on the streets right now? It's life, right? You're very kind, my friend. Yeah, thanks. Peace and no mistake. Good. Y literal, así como acaba de pasar con el otro parcerito que nos consiguió pues como la entrevista, hay otros tipos de cosas. Por ejemplo, él recibe ayudas por alguna discapacidad, no sé, de pronto una discapacidad mental, alguna cosa. Pero mire que el problema de él es de juego. En términos reales, usted puede caer a la calle por cualquier circunstancia. Literal, cruzar esa línea tan delgadita es muy probable y todos estamos susceptibles a eso. Entonces, a cuidarse, a cuidar la salud mental, a cuidarse de los problemas. El día en el que estoy grabando esto, estamos a la mitad de la primavera. Como ya es popularmente conocido, la vida en invierno en Canadá es muy dura. Yo ya lo viví mi primer invierno acá y créanme que es extremadamente frío. Anualmente muere una cierta cantidad de personas congeladas, por supuesto, personas habitantes de calle. No me atrevería hoy a dar como una cifra de la cantidad de personas de homeless que se mueren congelados, obviamente por hipotermia, pero sé que sí hay una cifra considerable. Son cuestiones de la calle. Algunas personas pueden estar simplemente drogadas o simplemente se les olvida, no alcanzan a llegar, porque hay una cosa, aquí hay unas cosas que llaman shelters, que son, digamos, refugios como albergues, donde ellos pueden pasar la noche, pueden asearse. Por eso es que usted a menudo ve personas en situación de calle, pero que son aseadas, que están recién bañados, cosas así. Pero no todas les gusta acudir a eso, precisamente porque a ellos no les gusta sentirse controlados. Si están en las calles es porque precisamente les gusta sentir como ese libertinaje al que ellos están acostumbrados. Con el tema del dinero, con las ayudas del gobierno, obviamente si están registrados alguna ayuda del gobierno, a ellos les llega cierta cantidad de dinero. Y esto lo sé por varias compañeras
compañeras que trabajan en bancos y que usualmente atienden personas a homeless dentro del banco para que reciban sus ayudas del gobierno. ¿Qué pasa? Muchas veces a ellos les dan algunas ayudas semanales o mensuales o cada 2 semanas, pero a ellos se las regulan. Entonces, digamos, si ellos tienen un presupuesto de $1,000 al mes, por decirlo así, hipotéticamente, a ellos les dan $250 a la semana. Esos $250 a la semana, ellos no se los pueden dar completos porque obviamente pueden gastárselos en cuantas cosas ustedes se pueden imaginar. El mundo de la calle es muy extenso. Entonces, a ellos les van soltando de a 50, de a $40. Entonces eso es una cosa que a ellos no les gusta, porque no les gusta, como ya les dije, sentirse controlados. Como se lo anticipé anteriormente, esta que es la calle principal de esta ciudad, desde este punto, más que todo, desde este punto, desde esta farmacia, hacia allá, hasta el fondo de esta calle que es larguísima, digamos que para mí es como la zona más caliente, como la zona más de tolerancia de esta ciudad, porque de aquí para allá es que se ven como los bancos de comida. Vamos a ver si de pronto, ahorita que pasemos, hay alguno abierto, porque se forman las filas, son larguísimas, esperando recibir algún tipo de alimento. Ya esta parte por aquí sí está un poquito más densa, mucho más densa. Por aquí sí se me dificulta un poquito grabar. Sorry for bothering you. All good. No. Gente. Qué impresión ver gente joven dentro de lo que cabe, porque son personas, le pongo por ahí de mi edad, no sé, 30, 35 años, y verlos en esas condiciones es difícil la verdad. Durante los últimos años, Estados Unidos y el mundo en general se encuentran en una lucha contra el fentanilo. Este opioide sintético, que en su debido uso sería para uso analgésico, hoy es una de las principales drogas de uso recreativo, si así es que se le puede llamar. Para dimensionarlo un poquito, podríamos comparar el efecto de una dosis de fentanilo con una de morfina, la cual sería 100 veces más potente y unas 20 a 40 veces más fuerte que la de la heroína. Ahora bien, más o menos conocemos el problema. Conocemos algunas de sus causas, muchas de sus consecuencias, y es que me atrevería yo a preguntar por qué es tan difícil la solución. Solo sé que aquí en London particularmente se están construyendo como más albergues, como más refugios para estas personas, para que por lo menos puedan ir a pasar la noche, puedan pasar como una noche digna en una cama, asearse. No sé hasta qué punto el gobierno les provee sus drogas para suplir como sus necesidades, obviamente. Pero es un tema complicado, sea aquí o en cualquier parte del mundo, como ya lo he recalcado varias veces, pero es un tema que hay que coger con pinzas, porque creen que es un tema que está cogiendo tanta ventaja. ¿Será un tema de salud mental? ¿Será un tema de pobreza? El mundo está cambiando. Hay muchos factores. ¿Por qué no se atreven ustedes y me dan de pronto una posible solución? Ahí en los comentarios me lo pueden decir. Aprovechen también para que se suscriban y muchísimas gracias a todos de nuevo. Muchísimas gracias por quedarse, por seguir viendo mis videos y nos vemos en uno próximo. La buena.